a presentarle a Dios algunas inquietudes y cuestionamientos aún acerca de cómo se están desarrollando los asuntos en su nación. ¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada. Y escuche esto, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y en medio de ese panorama sombrío, Dios presenta una palabra de esperanza y sorprendente, y le dice: mirad entre las naciones, y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Uno de los problemas que mayor ansiedad provoca en la esfera de la fe es lo que podríamos llamar el problema de la historia. O sea, ¿cómo interpretamos los hechos históricos, esas situaciones que se presentan en el panorama mundial? Y muchos creyentes se preocupan porque temen que los hechos actuales no concuerden con lo que su fe y entender de la Escritura dice. Y esa es la razón por la cual algunos se confunden en la fe y otros hasta entran en desilusión. Pero la pregunta es: ¿deberíamos nosotros, los hijos del reino, los hijos de la luz, estar angustiados o temerosos por lo que está sucediendo en las naciones, y aún porque no sepamos en qué parte de la Biblia hay una referencia clara a los grandes eventos de la historia que han ocurrido o que están ocurriendo? Y la razón principal por la cual muchos se ven afectados en su fe es precisamente porque el desarrollo de los eventos en las naciones no concuerdan con lo que ellos esperan, pues han tenido un análisis de la Escritura muy restringido. Es decir, ella sencillamente se convierta en el mapa de ruta que nos presenta el plan de salvación para mi vida, y lo hemos llevado a que este libro de texto solo tenga una respuesta a mis problemas personales. Y muchos piensan que el tema central de la Biblia es la salvación del hombre. Y por supuesto que este es un tema importante en la Escritura, pero yo quiero decirle: la Escritura plantea un elemento mayor, que es un asunto de salvación personal. Y es que cuando uno observa la Escritura, lo que desde el comienzo al final se traza es un propósito eterno definido por Dios en Cristo, en el cual el mundo entero, el destino del mundo, tu vida y mi vida, como individuos en forma particular, somos parte de ese programa, pero en un contexto mayor. De hecho, la Escritura comienza, es de Dios con el mundo, no Dios con el hombre. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Note que hay un elemento mayor que tu vida personal. Y es un programa global, es un plan universal el que Dios tiene en mente. O sea, no reduzca el mundo de Dios a tu mundo. Dios tiene un panorama mucho más amplio para ver la historia, y es allí donde nosotros tenemos que ir a entenderlo desde el propósito eterno y no desde el problema presente. Y cuando nosotros buscamos en la Escritura desde esto,
vamos a quitarnos esa inclinación a buscar un texto que me dé paz, a un salmo que me llene de fe, a un pasaje que me brinde un poquito de tranquilidad. No, amado mío, la Escritura no puede convertirse ni una bola de cristal para adivinar tu futuro, ni tampoco un recetario para resolver tus crisis emocionales. En ella yo tengo que encontrar es el programa de Dios, la agenda divina. ¿Y qué es lo que el Señor desarrolla en su propósito para alinearme a esto? Tomar conciencia que el mensaje de la Escritura va mucho más allá de un plan de salvación personal y cómo la historia particular del mundo tiene un enfoque claro en el que Dios se propuso en Cristo redimir, restaurar, reconciliar todas las cosas en el cielo y en la tierra. Entonces, que yo no pueda entender lo que está ocurriendo en el tiempo presente o en algunos acontecimientos de la historia humana, no es porque Dios no tenga interés en ese programa. La Escritura nos enseña es precisamente que el mundo, el destino de todos está incluido en ese propósito eterno. En el libro del profeta Habacuc que leímos al comienzo, y de hecho le recomiendo que esta tarde tome un tiempo, solo son 3 capítulos, en 10-15 minutos lo podrá leer, mucho menos de eso, pero léalo para que tal vez encuentre a más amplitud algunos elementos que voy a presentarles, porque nos ayudaría mucho a tener nosotros también tanto una interpretación del proceder de Dios en la historia, como una posición también profética de nuestra parte para alinearnos al plan de Dios. Una visión profética de la historia nos quitaría a nosotros esa dispersión de la problemática del mundo. Ahora, Habacuc afronta un problema de la historia y lo hace desde su condición de profeta en la nación de Israel. Escuche, él no apela a una teoría académica, no trata de buscar respuesta a un enfoque filosófico de la historia, sino aún desde su perplejidad personal de un hombre perturbado por una situación incongruente que no logra definir, y es: ¿cómo es posible que la maldad de nuestra nación, que se ha apartado de Dios, ha dejado la ley e ignora la voz de los profetas, no encuentre de parte de Dios una corrección y una disciplina? Pero aún su asombro y confusión se aumenta cuando Dios le responde de una manera que él no espera y le dice que sí, esa nación va a ser juzgada, pero el medio que va a utilizar es a los caldeos, una nación más pagana y perversa que su mismo pueblo de Israel. ¿Podrá entonces usted entender cómo Habacuc se halla? Por eso le animo a que lea esos 3 capítulos, para que tú puedas más o menos entender cómo él asume ese drama y relata su propia experiencia. Pero nos ayudaría a nosotros también a identificarnos con un hombre tal vez perturbado por lo que está ocurriendo, ansioso para poder interpretar las cosas y reconciliar lo que él está viendo con lo que él está creyendo. O sea, eso es una crisis de condición con convicción. La condición que yo veo en el mundo no está alineada con la convicción que yo tengo en Dios. Y Habacuc, al enfrentar esta crisis, nos presenta en el libro lo que es su posición cuando Dios trae la respuesta. Amado mío, es difícil muchas veces para nosotros también tener claridad de muchos aspectos de la historia. Y particularmente cuando no logramos
definirlo con respecto a la soberanía y la justicia de Dios que tú y yo conocemos. Pero yo quiero que tú entiendas algo. Dios es soberano. Diga, Dios es soberano y Dios es sabio. Así que su sabiduría y su soberanía no entran en contradicho por el hecho de que algunas cosas o no las entendamos o no están ocurriendo y parece que se han salido del control de Dios. El profeta Habacuc vio a Israel, la nación, en una profunda decadencia espiritual. Se habían apartado de Dios y se habían entregado a prácticas paganas, adorando a falsos dioses. Y es ahí donde él surge su pregunta: ¿hasta cuándo, Dios? Yo voy a clamar a ti, voy a presentar mi petición y parece que no me escuchas. Ese es un cuadro angustioso para alguien celoso de la fe y un profeta enviado de Dios. Y es que el pecado, la inmoralidad, el vicio y la corrupción de esta nación está en forma desenfrenada, y él en su celo quiere ver de parte de Dios una disciplina. Era una condición caótica para la nación. La ilegalidad también estaba presente, la inmoralidad igual. Y entonces allí, en esa declinación espiritual de Israel, es que vemos cómo la sociedad misma se desintegra, la justicia ha sido pervertida, el juicio no está presente en las decisiones de la nación. Hay una degeneración moral, social, política y espiritual en todos los aspectos. Y en esa dramática situación es que para Habacuc se constituye un problema en cuanto a entender la realidad de Dios. Por eso son sus preguntas. Otra que hace, dice: Señor, ¿hasta cuándo? Voy a clamar y no me oyes. Doy voces a ti a causa de la violencia y no salvas. Esas preguntas con que él comienza a presentarle a Dios su problema es solo el comienzo del problema. Todo el capítulo 1 es la manera en que él presenta su queja y su confusión a Dios, pero es allí donde digo que de forma a veces inesperada Dios responde y le dice: voy a hacer algo que te va a asombrar, y es que voy a levantar en medio de este panorama oscuro una solución inusual. Y te va a asombrar lo que yo haré entre las naciones. Eso es un texto dirigido al desarrollo de Dios. Diga naciones. Note usted que él está presentando un problema nacional y un problema personal, pero Dios le lleva a que tenga una cosmovisión universal. Yo voy a hacer entre las naciones algo que te va a asombrar, y no van ni a creerlo cuando se lo cuente. En otras palabras, lo que el Señor le está diciendo a Habacuc: mira, sí, yo he estado escuchando tus quejas, sé lo que me estás pidiendo, pero voy a hacer algo que a lo mejor la manera en que yo proceda no es la forma como tú lo esperas. Entonces, aquí es donde aumenta la confusión y la perplejidad de Habacuc. Primero, que Dios no le responde cuando él ora y por lo que él ora. Y esa es una de las crisis de fe de muchos creyentes. ¿Por qué Dios no responde cuando yo le pido y como yo le pido? Entonces, a veces cuando Dios responde no como tú lo esperas, todavía se agudiza la crisis. Porque Dios le dice: ¿sabe qué? Para esta hora y para este juicio yo voy a poner que los caldeos, un pueblo tal vez muy insignificante para Israel, no tiene el esplendor y la gloria de los asirios, que es el imperio dominante del momento. Yo voy a levantar esa nación cuyos jinetes son más veloces que los leopardos, que sus caballos serán más ágiles que las águilas. Vendrán y van a arrasar
y van a cometer toda clase de humillación sobre la nación.